En este preciso momento, mientras estás escuchando estas palabras, puede que no lo sepas, puede que no lo veas, puede que incluso lo hayas normalizado, pero hay una presencia invisible dentro de tu hogar que está trabajando silenciosamente para apagar el amor, secar la fe, destruir la armonía y alejar a tus seres queridos de Dios. No es una exageración, no es un discurso alarmista, es una advertencia real, espiritual, urgente. Algo ha estado infiltrándose lentamente en tu casa, como una sombra que nadie ve, pero que se manifiesta en las discusiones sin sentido, en el distanciamiento emocional entre los miembros de tu familia, en la pérdida del deseo de orar, en la apatía hacia la palabra de Dios, en los sueños que se enfrían, en la fe que ya no arde como antes, y en un silencio espiritual que se ha vuelto tan pesado que, aunque todos lo sienten, nadie sabe cómo enfrentarlo. Hay una enfermedad espiritual en tu casa, y si no la detectas, si no haces nada, si no tomas medidas ahora mismo, seguirá avanzando hasta arrancarte lo que más amas. Tal vez llevas meses o incluso años sintiendo que algo no está bien. Tal vez al principio pensaste que eran problemas normales de convivencia, cansancio, estrés o etapas de la vida. Pero con el tiempo te diste cuenta de que las oraciones ya no fluyen, que tus hijos han perdido la alegría espiritual que tenían, que tu pareja se muestra indiferente a las cosas de Dios, que tú mismo has dejado de tener hambre de su presencia, y todo ha comenzado a sentirse seco, apagado, roto. Quizás aún asistes a la iglesia, quizás incluso sirves, pero sabes que algo se quebró dentro de tu casa, algo que no puedes explicar con palabras, pero que duele, que inquieta, que pesa. Y si eres sincero contigo mismo, sabes que no se trata solo de emociones humanas, sabes que hay una raíz espiritual detrás de todo lo que está pasando. Y aquí es donde tienes que abrir los ojos. Porque lo que muchos no entienden es que el enemigo no necesita un permiso explícito para entrar a tu hogar. Le basta con una puerta entreabierta, una discusión constante sin perdón, una herida emocional sin sanar, una falta de oración constante, una influencia externa no filtrada, una rutina espiritual sin profundidad, un pecado oculto, una palabra dicha con ira, un resentimiento arrastrado por años, y entonces comienza la infiltración, el desgaste, la sequedad, hasta que el ambiente de tu casa se llena de tensión, de oscuridad, de confusión, y todo lo que antes era un hogar lleno de fe, de esperanza y de comunión, comienza a aparecer un campo de batalla donde nadie gana y todos pierden. Pero lo más devastador no es que el enemigo entre, sino que lo haga sin que nadie lo note, sin que nadie se levante en autoridad a detenerlo, sin que nadie use las armas espirituales que Dios dejó para proteger a los suyos. Porque sí, hay una manera de proteger tu casa, hay una herramienta poderosa, directa, efectiva, no es complicada, no es lejana, no requiere conocimientos teológicos ni años de preparación, es un salmo. Un salmo que no fue escrito solo para ser recitado en los funerales o como parte de una rutina religiosa vacía. Es un salmo que tiene el poder de levantar un muro invisible pero impenetrable contra todo ataque espiritual dirigido a tu familia. Un salmo que ha sido usado por generaciones de creyentes que entendieron que la palabra de Dios no es un adorno sino un arma viva. Un salmo que, si lo tomas hoy con fe, si lo aplicas con convicción, si lo declaras con tu boca y lo siembras en el ambiente de tu casa cada día, puede revertir todo lo que hoy parece perdido. Por eso estás aquí. Por eso no es casualidad que hayas dado clic en este video, porque Dios te está haciendo una llamada urgente, no para darte miedo, sino para despertarte, para decirte: despierta, levántate, protege lo que te he dado, porque si tú no peleas por tu casa, nadie más lo hará. Lo que vas a aprender hoy no solo es importante, es vital. Puede marcar la diferencia entre una familia que se divide y una que se restaura, entre una casa llena de gritos y una llena de paz, entre una generación perdida y una generación encendida por la fe. Y todo empieza con una decisión: quedarte hasta el final, escuchar con atención y poner en práctica lo que te voy a enseñar, porque este salmo, cuando lo declares, cuando lo abraces, cuando lo vivas, no solo va a proteger tu hogar, va a sanar lo que ya está herido, va a restaurar lo que ya se había roto, va a expulsar lo que estaba oculto
y va a devolver la presencia de Dios a cada rincón de tu casa. Detente un momento y piensa con sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste paz verdadera en tu hogar? No hablo de un momento agradable durante una cena o de un fin de semana sin discusiones. Hablo de esa paz que no se puede explicar con palabras, que se percibe apenas cruzas la puerta, que llena el aire aunque haya silencio, que da descanso al alma, que te hace sentir protegido, acompañado por la presencia de Dios, sostenido por una atmósfera espiritual sana. Si tienes que pensarlo mucho, si no sabes qué responder, o si simplemente no lo recuerdas, entonces necesitas saber esto. Algo ha estado atacando tu casa desde adentro, y si no lo detienes pronto, puede que las consecuencias sean irreversibles, porque no se trata de una simple crisis familiar, ni de una etapa pasajera, ni de un problema de carácter. Lo que muchos viven hoy en sus hogares es el resultado directo de una enfermedad espiritual invisible, progresiva, silenciosa, pero profundamente destructiva, que se infiltra cuando bajamos la guardia, cuando dejamos espacios abiertos, cuando perdemos el discernimiento, cuando la fe se vuelve rutina y la comunión con Dios deja de ser prioridad, y la mayoría ni siquiera lo nota. Viven convencidos de que su situación es normal, que toda familia tiene conflictos, que el estrés es parte de la vida moderna, que el silencio entre padres e hijos es cosa de adolescentes, que el distanciamiento entre esposos es parte de la rutina. Pero mientras aceptan esas ideas como excusas, mientras justifican el frío espiritual con argumentos humanos, mientras siguen postergando su tiempo de oración o la lectura de la palabra, el enemigo sigue avanzando, porque esa es su estrategia. No siempre viene con ataques evidentes. A veces solo siembra división a través del cansancio, del orgullo, del desánimo, de la crítica constante, de la comparación, del resentimiento que no se habla, del dolor que se guarda. Y así poco a poco los lazos se debilitan, la fe se enfría, el gozo desaparece y lo que antes era un hogar lleno de luz se convierte en una casa apagada, donde todos conviven pero nadie conecta, donde se duerme pero no se descansa, donde se ora pero sin fe, donde se escucha a Dios pero solo con los oídos, no con el corazón. Y no estamos hablando de familias lejanas, de casos aislados, de personas que no conocen a Dios. Estamos hablando de creyentes sinceros, de líderes de iglesia, de matrimonios cristianos que aman a Dios, pero que sin darse cuenta están permitiendo que su casa se llene de oscuridad espiritual. Hogares donde ya no se ora juntos, donde ya no se alaba a Dios en unidad, donde la Biblia ya no se lee en voz alta, donde los hijos han perdido el temor reverente y han adoptado hábitos del mundo como si fueran inofensivos. Casas donde todo parece estar en orden hacia afuera, pero que por dentro están contaminadas, desgastadas, heridas. Y lo más peligroso de todo esto es que, al no reconocerlo como un problema espiritual, lo intentan resolver con soluciones humanas. Más comunicación, más vacaciones, más terapia, más entretenimiento, más disciplina. Pero ninguna de esas cosas, aunque puedan ser útiles en ciertos casos, tiene el poder de arrancar de raíz lo que solo puede ser vencido con armas espirituales. Y aquí viene el punto más fuerte de todo esto. El enemigo no solo quiere atacar tu casa, él quiere establecerse dentro de ella. No le basta con hacerte tropezar de vez en cuando. Él quiere instalarse en la atmósfera, hacer de tu hogar un lugar pesado, lleno de gritos, de desconfianza, de críticas, de orgullo, de insatisfacción, de heridas abiertas que nunca se tratan, de sueños frustrados que se transforman en amargura. Él no quiere que tu casa solo sufra. Él quiere que se seque espiritualmente, que muera lentamente, que tú dejes de creer que puede ser restaurada, que aceptes el conflicto como parte de tu nueva normalidad, que te resignes a ver a tus hijos alejarse, a tu pareja desconectarse, a tu corazón endurecerse. Porque si logra eso, si logra convencerte de que ya no hay nada que hacer, entonces no necesita seguir atacando. Ya ganó. Por eso este video no es una casualidad, es un llamado de alerta, es un mensaje urgente de parte de Dios para ti, para que despiertes, para que abras los ojos, para que entiendas que lo que estás viviendo no es normal, que ese peso que sientes en tu casa no es solo estrés, que ese alejamiento que percibes no es solo falta de tiempo, que esa tristeza constante no es simple cansancio.
que ese silencio espiritual no es algo que debas tolerar. Es una enfermedad espiritual y hoy, si lo reconoces, si lo enfrentas, si haces lo que te voy a enseñar, puedes detenerla antes de que mate lo que más amas. Dios no quiere que vivas en ese estado. Él diseñó tu casa para ser un altar, un refugio, un lugar de su presencia, no un campo de guerra constante ni un terreno abierto al ataque. Y lo que aprenderás hoy es la clave para recuperar el control espiritual de tu hogar, para cerrarle la puerta al enemigo, para limpiar el ambiente, para restaurar la armonía perdida y para levantar de nuevo un muro de protección que impida que esa enfermedad siga avanzando. Y lo más increíble de todo es que lo harás usando un salmo, uno que ha sido subestimado por muchos, pero que, cuando se declara con fe, tiene el poder de purificar la atmósfera, de traer orden donde hay caos, de traer luz donde hay oscuridad y de revivir todo lo que parecía muerto. Y ahora te pregunto a ti, ¿vas a seguir permitiendo que esta enfermedad espiritual siga matando tu hogar desde adentro? ¿O vas a levantarte, vas a declarar este salmo y vas a recuperar lo que el enemigo te ha querido robar? La decisión está en tus manos. Y lo que viene a continuación será el principio de tu victoria. Y ahora que has abierto los ojos, ahora que has comenzado a entender que lo que estás viviendo no es simplemente una temporada difícil o una mala racha familiar, sino una enfermedad espiritual que se ha instalado sin permiso y que poco a poco está matando lo más sagrado que tienes, es momento de que sepas algo que puede cambiarlo todo, algo que no solo te dará esperanza, sino también dirección, porque este video no viene a mostrarte un problema sin salida, todo lo contrario, viene a darte las herramientas necesarias para enfrentarlo, combatirlo y vencerlo, no con tus fuerzas, no con estrategias humanas, no con frases motivadoras, sino con lo que Dios mismo dejó como herencia de poder para los que le aman y confían en Él, con su palabra, con su verdad, con un salmo específico que no solo protege, sino que sana, que purifica, que expulsa toda atmósfera oscura y vuelve a establecer el orden espiritual en tu casa. Ese orden que se ha perdido sin que tú lo notaras, ese equilibrio divino que fue diseñado por el cielo para que en tu hogar habite su presencia constante, su amor inquebrantable, su protección inquebrantable, su paz sobrenatural, esa paz que no depende de las circunstancias, sino de quien habita en medio de ustedes. Lo que te voy a entregar en los próximos minutos no es una fórmula mágica ni una tradición vacía, sino una revelación espiritual profunda, basada en la escritura viva. Es una llave que muchos han dejado oxidarse por falta de uso. Un salmo que ha sido recitado sin fe por generaciones, cuando en realidad fue escrito como un decreto de poder para sellar hogares, para levantar muros invisibles que el enemigo no puede cruzar, para restaurar lo que se ha roto, para detener el avance del mal y para declarar que tu casa no será un territorio más bajo asedio, sino un refugio bajo el abrigo del Altísimo, un lugar donde el enemigo no puede habitar, donde las enfermedades espirituales no pueden crecer, donde las cadenas del pasado no tienen derecho legal para permanecer, porque todo eso será quebrado cuando pongas en práctica lo que te enseñaré, cuando declares con tu boca lo que este salmo encierra, cuando comiences a caminar con la autoridad que Dios ya te dio, pero que no habías activado. Si te quedas hasta el final de este mensaje, no solo entenderás lo que está sucediendo en tu hogar, sino que sabrás cómo revertirlo. Y no te lo digo para sonar dramático, sino porque lo he visto, porque lo he vivido, porque muchos como tú han llegado a este punto de cansancio, de frustración, de dolor acumulado y sin salida aparente. Pero cuando se aferraron a esta palabra y comenzaron a usarla con fe, todo cambió. No fue de la noche a la mañana, pero fue real, fue profundo, fue divino. Las discusiones comenzaron a cesar, la comunicación volvió a fluir, los sueños regresaron, la presencia de Dios volvió a sentirse en cada rincón. Las puertas que estaban cerradas comenzaron a abrirse y lo que parecía imposible de restaurar empezó a levantarse con una fuerza que solo puede venir de lo alto. Y esa misma transformación puede comenzar hoy en tu vida, no mañana, no cuando te sientas preparado, sino ahora mismo, en cuanto pongas tu corazón en posición de fe. Porque Dios no necesita grandes producciones para moverse. Él necesita fe, obediencia y un corazón dispuesto a luchar por lo que más ama.
Y si tú estás aquí es porque ese corazón ya está despertando. Así que no apagues este video, no mires hacia otro lado, no dejes que el enemigo te robe esta palabra, porque lo que vas a descubrir a continuación puede ser la diferencia entre seguir sufriendo en silencio o ver cómo Dios interviene con poder y transforma tu casa en un santuario de paz, sanidad y gloria. Y todo comienza con este salmo, con esta revelación, con esta decisión que tomarás hoy de no quedarte de brazos cruzados mientras tu hogar se rompe por dentro, sino de levantarte con autoridad, declarar la palabra con fe y ver cómo el cielo responde cuando un hijo de Dios se decide a proteger lo que ama con las armas del Espíritu. Y para que entiendas cómo esta verdad ha transformado vidas reales, quiero contarte la historia de alguien como tú, alguien que estaba a punto de rendirse, pero que al descubrir este salmo, al aplicarlo en su casa, al declararlo día tras día, vio cómo su hogar pasó de ser un lugar de conflicto a un lugar de presencia, de restauración y de milagros. Y esa historia puede ser también la tuya si tomas en serio lo que vas a escuchar a continuación. Hubo una mujer llamada Camila, una creyente fiel desde pequeña, madre de 3 hijos, esposa de un hombre que, aunque no asistía a la iglesia, siempre mostró respeto por las cosas de Dios. Durante años vivieron una vida aparentemente tranquila. Iban a la escuela dominical, servían en actividades comunitarias, tenían una casa modesta pero bendecida. Sin embargo, sin que nadie supiera cómo ni cuándo, algo empezó a cambiar dentro de su hogar. No fue un evento explosivo ni un escándalo visible. Fue una transformación lenta, sutil, casi imperceptible. De pronto, los desayunos en familia se convirtieron en silencios incómodos. Las cenas pasaron de ser momentos de unidad a discusiones que explotaban por cualquier detalle. Sus hijos comenzaron a aislarse, encerrados en sus habitaciones, desconectados, sumidos en un mundo de pantallas y redes. Su esposo, cada vez más distante, empezó a llegar tarde a casa sin explicación, y ella, confundida y rota por dentro, comenzó a cuestionarse si había fallado como madre, como esposa, como mujer de fe. Camila oraba, sí, pero ya no con la pasión de antes. Leía la Biblia, pero no sentía que Dios le hablara. Sentía que algo se había apagado, no solo en su familia, sino en ella misma. Intentó hablar con su esposo, con sus hijos, incluso con líderes de su iglesia, pero nadie parecía comprender la magnitud de lo que ella estaba sintiendo. No era solo tristeza, era una presión constante en el ambiente, una carga invisible que pesaba sobre su pecho, una sensación oscura, como si su hogar estuviera siendo invadido por una fuerza que no podía explicar. Se despertaba por las noches con ansiedad sin causa, escuchaba murmullos de crítica entre sus propios hijos, sentía que la atmósfera de su casa estaba contaminada, aunque no pudiera ver con los ojos físicos lo que realmente estaba ocurriendo. Fue en medio de esa desesperación, con lágrimas y con el alma al borde de la rendición, que Camila, buscando respuestas, escuchó una predicación que hablaba sobre la enfermedad espiritual que se instala en los hogares y que destruye desde dentro. Por primera vez en meses, sintió que alguien ponía nombre a lo que ella vivía. Entendió que no era una mala temporada ni una crisis común, sino una batalla espiritual que estaba perdiendo porque no estaba usando las armas correctas. El predicador mencionó un salmo en particular, uno que debía leerse y declararse cada día como un acto de guerra espiritual, como un muro protector contra toda influencia maligna. Camila, con el poco aliento que le quedaba, decidió hacerlo. No sabía cómo cambiar a su familia, pero sí sabía que podía empezar con ella misma, con su fe, con su voz. La primera noche que lo leyó en voz alta, sola en su sala, sintió vergüenza, incluso miedo, pero lo hizo temblando. Lo declaró con voz baja, apenas audible, pero lo hizo. Al día siguiente lo repitió, y al tercero, y al quinto. Lo hizo durante semanas, sin faltar un solo día, como si su vida dependiera de eso. Y algo comenzó a ocurrir. Primero, en ella, su espíritu volvió a tener paz, su discernimiento se agudizó, sus fuerzas fueron renovadas. Luego, su esposo comenzó a llegar más temprano sin que ella se lo pidiera. Después,
Sus hijos empezaron a cenar con ella sin explicación. La tensión del ambiente fue desapareciendo como la niebla al amanecer. Volvió la música cristiana a sonar en casa. Volvió la risa. Volvió la conversación. Volvió la fe. Lo que parecía destruido comenzó a reconstruirse. Lo que se daba por perdido comenzó a sanar. Y todo, absolutamente todo, comenzó cuando Camila se levantó en lo secreto y declaró el salmo que Dios había reservado para su batalla. Por eso no subestimes el poder que estás a punto de activar. No pienses que es un acto pequeño o simbólico. Es un acto de guerra, de fe, de autoridad espiritual. Y si estás sintiendo que tu hogar se está quebrando, si percibes que algo invisible lo está consumiendo poco a poco, esta historia no es solo un testimonio de lo que Dios hizo con Camila. Es una señal profética de lo que también puede hacer contigo. Porque cuando una persona decide ponerse en la brecha, cuando alguien se atreve a declarar con fe, cuando una madre, un padre, un hijo o una hija se levantan espiritualmente por los suyos, el cielo responde y lo que parecía imposible se vuelve testimonio vivo de restauración. Ahora, antes de mostrarte el salmo exacto y cómo debes usarlo, quiero que escuches otro testimonio distinto, con un matiz diferente, pero con una conclusión igual de poderosa, para que comprendas que esta enfermedad espiritual no discrimina, pero tampoco puede resistir cuando la luz de la palabra entra en acción. Hay otro caso, completamente diferente en apariencia, pero profundamente igual en esencia, el de un hombre llamado Andrés, de unos 50 años, empresario exitoso, con reconocimiento social, vida estable económicamente, pero con una familia que se desmoronaba en silencio mientras él pensaba que estaba haciendo todo bien, porque no había gritos, no había infidelidades, no había adicciones visibles, pero sí había una desconexión profunda, un abismo de frialdad que se había instalado en su hogar como una especie de neblina que lo cubría todo, una que no olía, no se veía, no sonaba, pero se sentía, sobre todo cuando llegaba a casa y nadie se miraba a los ojos, cuando se sentaban a cenar y solo se hablaba de trabajo, deberes o pendientes, cuando su esposa, aunque dormía a su lado, parecía vivir en otro mundo, distante, agotada, vacía, y sus hijos, aunque educados y responsables, parecían actuar como inquilinos más que como familia, cada uno metido en su cuarto, cada uno con sus auriculares, cada uno con su propio lenguaje, su propio mundo, su propia ausencia, y él, sin saber qué más hacer, se convenció de que eso era normal, que así eran las cosas hoy, que lo importante era mantener el orden, la estabilidad, el respeto, y no entendía que ese orden era solo una apariencia que cubría una enfermedad espiritual mucho más grave, una que no se manifiesta con caos visible, sino con la muerte lenta de lo esencial, la conexión, la ternura, la oración, la risa, la gratitud, la presencia real del Espíritu Santo. Y todo cambió cuando, por una coincidencia que luego él mismo reconoció como providencia divina, escuchó un mensaje similar al que estás oyendo ahora, uno que hablaba de atmósferas espirituales contaminadas, de hogares invadidos por opresiones silenciosas, de enfermedades del alma que entran cuando se apagan las lámparas de la oración y se descuidan las puertas del espíritu. Y aunque al principio lo descartó como una exageración religiosa, algo dentro de él se removió con fuerza. Algo le dijo que tenía que escuchar hasta el final. Y cuando llegó al momento en que se mencionó un salmo específico que Dios había reservado como escudo para los hogares de su pueblo, un salmo que debía declararse no solo como poesía, sino como espada. Andrés no entendió del todo lo espiritual, pero sí entendió que había una responsabilidad que él había dejado caer, que el éxito fuera no justificaba el abandono espiritual dentro, que el orden material no reemplazaba la unción, que la estabilidad emocional no sustituía la vida en el espíritu, y por primera vez en años se encerró en su estudio, cerró la puerta, se arrodilló en el suelo y con voz quebrada, sin saber bien cómo hacerlo, comenzó a leer ese salmo en voz alta, como quien pide auxilio sin saber si será escuchado, como quien grita desde dentro porque siente que está perdiendo algo que aún no sabe nombrar, pero que duele. No fue un milagro instantáneo, no hubo luces ni visiones, pero sí algo empezó a moverse, algo imperceptible al ojo,
pero poderoso en el alma, porque al día siguiente, sin saber que su padre había hecho eso, su hijo menor entró al estudio y le dijo: «Papá, ¿me ayudas con algo que no entiendo?». Una frase que parecía nada, pero que era la primera conexión emocional en meses. Y esa noche su esposa, por iniciativa propia, lo miró con ternura y le dijo que le gustaría que oraran juntos antes de dormir. Y en los días siguientes, sin que nadie lo planeara, comenzaron a surgir momentos espontáneos de conversación, de música, de recuerdos, de familia viva. Y Andrés comprendió que lo que se había roto en su casa no era el respeto ni la estructura, sino el espíritu de unidad, la fuerza invisible que mantiene viva una familia más allá de las rutinas y los roles, y que todo eso había comenzado a sanarse el día que se atrevió a abrir su boca y declarar el salmo como si fuera una espada, como si fuera un pacto, como si fuera una luz. Estas dos historias, tan diferentes en superficie, pero tan iguales en profundidad, nos muestran que la enfermedad espiritual del hogar no se manifiesta siempre con gritos, con violencia o con tragedias inmediatas. Muchas veces se disfraza de normalidad, de silencio cómodo, de funcionamiento mecánico, pero igual destruye, igual corroe, igual separa y enfría, y que la solución no está en acumular respuestas humanas, ni en resignarse a que así son las cosas, sino en levantar la voz con fe, en invocar lo eterno, en proclamar lo que Dios ya dejó escrito para protegernos, porque cuando un alma se atreve a declarar su palabra con convicción, algo se sacude en los cielos, algo se rompe en el mundo espiritual y algo comienza a restaurarse en la casa, en el corazón, en el vínculo entre los que amas. Por eso presta mucha atención a lo que viene ahora, porque vamos a entrar al análisis profundo de estas historias para entender qué las unió, qué revelan de nuestro tiempo y qué significa realmente estar bajo una enfermedad espiritual que solo la palabra de Dios puede curar. Lo más revelador al observar estas dos historias tan aparentemente distintas y al mismo tiempo tan profundamente conectadas por el mismo mal invisible, es que ambas exponen una realidad espiritual que muchos prefieren ignorar o minimizar, una realidad que no tiene que ver con religión exterior ni con actividades visibles de fe, sino con la salud espiritual interna del hogar, con la atmósfera que se respira entre las paredes donde dormimos, criamos, discutimos y soñamos, una atmósfera que puede estar completamente enferma, aunque todo parezca estar en orden, porque esta enfermedad espiritual no respeta nivel económico, ni cantidad de actividades religiosas, ni trayectoria personal, ni la supuesta madurez de una familia, ya que opera por desgaste, por distracción, por omisión, por silencios prolongados donde la oración dejó de ser costumbre y la palabra de Dios dejó de ser el centro de la casa para pasar a ser una decoración en la estantería o una aplicación olvidada en el celular. Tanto en la vida de Camila como en la de Andrés, vemos que la enfermedad espiritual no siempre entra como un vendaval que lo destruye todo de golpe, sino como una humedad oculta que se cuela por las grietas del descuido, por las puertas que dejamos abiertas con nuestras palabras, por los resentimientos que no sanamos, por las distracciones que normalizamos, por la música, los contenidos, las conversaciones que toleramos sin filtrar, y por la falta de guerra espiritual activa en el seno del hogar, por la ausencia de padres, madres e hijos que se levanten con voz de autoridad para marcar el territorio. Y esa es la verdad incómoda que muchos no quieren enfrentar, que la protección espiritual de la casa no es automática, no se hereda, no se asume por defecto, se construye y se mantiene con intención, con decisión diaria, con vigilancia del alma. Y cuando eso no está presente, cuando se deja el terreno libre, cuando no hay quien interceda, cuando no hay quien proclame, entonces el enemigo entra sin resistencia, no porque tenga poder, sino porque nadie lo está resistiendo, y entonces lentamente apaga lo más hermoso de una familia: la unidad, la ternura, la alegría, la conexión emocional, la sensación de refugio, el amor que no se explica pero se respira. Y si algo tienen en común estos testimonios, más allá de los detalles particulares, es que ambos hogares empezaron a sanar en el momento en que alguien, una madre en un caso, un padre en el otro, reconoció que algo no estaba bien, que no era simplemente una mala racha, ni una etapa de crecimiento, ni una desconexión temporal, sino una condición espiritual que requería una intervención espiritual,
Y no lo hicieron desde la sabiduría humana, ni desde el esfuerzo emocional. Lo hicieron declarando la palabra, lo hicieron regresando a la fuente, lo hicieron utilizando el salmo como una espada, como un decreto, como una declaración de guerra contra lo que se había infiltrado. Y fue esa acción la que abrió las puertas a la restauración, no porque las palabras en sí fueran mágicas, sino porque el corazón que las declaró estaba encendido de fe, y porque Dios honra a los que confían en su palabra. Y porque cuando alguien se alinea con el cielo responde. Por eso no podemos permitirnos seguir ignorando las señales, no podemos seguir aceptando la frialdad como parte de la normalidad, ni asumir que el desgaste espiritual es inevitable, porque hay una esperanza, hay una herramienta, hay una palabra viva que puede restaurar, sanar y proteger si decidimos usarla con convicción. Pero antes de revelarte cómo hacerlo, antes de entregarte el salmo y la forma en que debes declararlo, necesito pedirte algo muy importante, porque este mensaje no debe ser monólogo, no debe quedarse en tu pantalla sin que tú respondas. Así que escúchame con atención y actúa desde tu espíritu. Así como esas vidas comenzaron a transformarse en el momento en que decidieron dar un paso, abrir su corazón y reconocer públicamente su necesidad de una intervención divina, también tú puedes comenzar ahora mismo a cambiar el rumbo espiritual de tu casa simplemente participando con sinceridad en este espacio. Porque lo que compartimos aquí no es entretenimiento ni contenido pasajero, es un acto de comunidad espiritual, es un terreno donde Dios está obrando a través de cada testimonio, de cada confesión, de cada palabra que sale desde el fondo del alma. Por eso quiero que te detengas un momento y dejes en los comentarios un acto de fe. No una opinión, no una frase automática, sino una declaración auténtica, un grito escrito del Espíritu que diga: yo necesito sanidad en mi hogar, o yo declaro que mi casa será protegida, o yo reclamo el poder de este salmo para mi familia. Porque esas palabras, aunque parezcan pequeñas, son como semillas que empiezan a brotar en lo invisible. Son como faros que Dios ve y honra. Son como la sangre en los dinteles de las casas durante la Pascua, que marcaban cuál era el hogar donde la muerte no podía entrar. Hazlo no por mí, no por este canal, no por ganar visibilidad. Hazlo por ti, por tu esposo o esposa, por tus hijos, por tu padre o madre, por ese hermano que ha estado frío con Dios, por ese cuarto que se ha llenado de silencio y distancia, por esas palabras que no se han dicho en años, por esa paz que se fue y aún no ha vuelto. Porque muchas veces Dios espera una acción humana para liberar una respuesta divina. Y tu comentario, tu participación, tu apertura puede ser ese gesto que abra los cielos sobre tu casa. Porque cuando confesamos con la boca lo que sentimos en el espíritu, algo se desata en la dimensión que no vemos, algo se activa en lo alto, algo empieza a cambiar aquí abajo. Así que no postergues esto, no lo dejes para después. Escribe con fe, escribe como quien está golpeando la puerta del cielo y diciendo: entra en mi casa, Señor, y limpia lo que yo no sé limpiar. Y si ya viviste una experiencia parecida, si alguna vez sentiste esa atmósfera densa en tu hogar y lograste superarla con la ayuda de Dios, cuéntalo también, porque tu historia puede ser el empujón que otro necesita para no rendirse. Puede ser la señal que alguien está esperando para creer que sí se puede salir de esa neblina espiritual, que sí hay restauración, que sí hay liberación, que sí hay nuevos comienzos. Así que no te guardes lo que Dios hizo contigo, porque lo que no se comparte se enfría, pero lo que se entrega se multiplica. Y esta comunidad necesita más que nunca de esas voces que se levantan con testimonio, con compasión, con verdad, porque no estamos solos en esta batalla. Y cuando un corazón habla, otros despiertan, otros reaccionan, otros se atreven a volver a creer. Lo que viene a continuación es lo que le da sustento a todo esto. Porque no se trata solo de experiencias, sino de fundamentos sólidos que nos fueron dados para que nunca más dependamos de lo que sentimos, sino de lo que Dios ya decretó. Y ese fundamento está en su palabra, en ese salmo que ha sido usado por generaciones como escudo, como muro, como antídoto contra la oscuridad invisible. Así que abre bien tu corazón, porque ahora vamos a sumergirnos en el contexto bíblico que respalda todo lo que estás oyendo. Y descubrirás por qué este salmo no es solo un texto bonito, sino un arma real contra la enfermedad espiritual que quiere habitar tu casa.
Y ahora que ya sabes que no estás solo, que hay otros como tú luchando por recuperar la luz en medio de las sombras de su hogar, es momento de sostener todo esto no con emociones, ni con ideas sueltas, sino con el único fundamento que nunca se rompe, aunque todo a tu alrededor se esté desmoronando: la palabra de Dios. Porque si hay algo que nos revela la Escritura una y otra vez, es que no hay hogar firme si no está edificado sobre roca, y esa roca no es otra cosa que lo que el Señor ya habló, lo que dejó escrito, lo que inspiró con su Espíritu, para que tú y yo tuviéramos herramientas concretas cuando llegaran los días oscuros, los silencios fríos, las grietas invisibles que no se curan con palabras bonitas ni con frases motivacionales, sino con verdad eterna, con dirección divina, con armas espirituales que vencen lo que ningún método humano puede vencer. Y entre todos los salmos, entre todos los textos que Dios nos regaló, hay uno que se ha convertido en refugio, en escudo, en declaración de protección y restauración para los que lo toman con fe y no con superstición. Me refiero al Salmo 91. Este salmo, muchas veces citado pero pocas veces comprendido en su poder real, es mucho más que una poesía bonita para calmar el alma o una lectura obligada en momentos de crisis. Es, en esencia, un protocolo espiritual de protección, un manual sagrado de cobertura, un mapa de seguridad celestial para quienes habitan no de visita ni ocasionalmente, sino permanentemente bajo el abrigo del Altísimo. Cuando el salmista escribe: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, está hablando de una condición espiritual, de una posición interior, donde el alma se refugia no en ideas ni en consejos humanos, sino en una relación continua con Dios, donde la casa, tu casa, no es solo un espacio físico, sino un territorio consagrado, marcado, custodiado por la presencia del Señor, porque en ese lugar, y solo en ese lugar, la enfermedad espiritual no puede prosperar, los ataques no pueden permanecer, y los ciclos destructivos no tienen cómo echar raíces. Y si sigues leyendo, verás que este salmo detalla las promesas de esa morada. Dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que con sus plumas te cubrirá, que su verdad será escudo y adarga, que no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Te das cuenta? Cada línea describe una amenaza diferente, y cada amenaza tiene su contraparte de protección. No es casualidad que hable de la peste, de la oscuridad, del ataque invisible, porque la enfermedad espiritual muchas veces opera así, como una pestilencia silenciosa que no se ve pero se siente, que no se nombra pero afecta el sueño, el humor, la salud emocional, las relaciones, la concentración, la energía. Y cuando se recita este salmo, no como una fórmula vacía, sino como una declaración de posición, como un decreto que nace del Espíritu, algo comienza a cambiar en el ambiente, porque el mundo espiritual reconoce esa autoridad, no por tus méritos, sino por la palabra que estás usando, por el respaldo que hay detrás de cada promesa. Porque cuando dices: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, estás recordando que aunque haya tinieblas en otras casas, si tú has decidido habitar bajo su sombra, la enfermedad no tiene derecho a quedarse, ni a tocar lo que Dios ha santificado. Y aún más poderoso es el cierre del Salmo, cuando Dios mismo habla en primera persona y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Puedes entender el nivel de promesa que hay aquí? No se trata solo de protección. Se trata de presencia en medio del dolor. Se trata de respuesta directa, de una relación viva entre tú y el Altísimo, de un pacto donde no solo hay cobertura, sino restauración, restitución, sanidad. Por eso este salmo no puede estar simplemente colgado en la pared o abierto en una mesita como si fuera un amuleto. Este salmo debe ser vivido, proclamado, respirado, interiorizado, repetido, hasta que su verdad reemplace la mentira que la enfermedad espiritual ha querido instalar en tu hogar. Y ahora que sabes que tienes esta arma, esta promesa viva,
debemos seguir avanzando y entender cómo esta enfermedad espiritual se manifiesta, cómo entra, cómo actúa sin que te des cuenta y por qué tantos hogares se están debilitando sin tener la menor idea de que están siendo invadidos desde adentro. Y una vez que se ha establecido ese fundamento firme sobre la palabra, no podemos quedarnos solo en la proclamación, sino que debemos entrar con discernimiento en el análisis profundo de aquello que está afectando de raíz nuestros hogares, porque la enfermedad espiritual no es un concepto vago ni místico reservado a los religiosos, sino una realidad que opera con consecuencias devastadoras en las dinámicas familiares, en el estado anímico, en la comunicación, en los sueños, en el crecimiento emocional y en la dirección espiritual de todos los que conviven bajo un mismo techo, ya que no basta con declarar un salmo si no entendemos contra qué estamos luchando y cuáles son las puertas que, voluntaria o involuntariamente, hemos dejado abiertas. Esta enfermedad no aparece de un día para otro, no se manifiesta con fiebre ni se detecta con pruebas médicas, pero va tomando control de la atmósfera emocional y espiritual del hogar, como una neblina que nubla el entendimiento, como una humedad invisible que debilita los cimientos sin que se vea a simple vista. Y por eso es tan peligrosa, porque actúa en el silencio, se esconde en los hábitos que normalizamos, se alimenta de las palabras que decimos sin pensar, de los contenidos que consumimos sin filtro, de los rencores que no sanamos, de las rutinas que matan la oración y sustituyen la presencia de Dios por ocupaciones vacías. Uno de los síntomas más comunes y al mismo tiempo más ignorados de esta enfermedad espiritual es el agotamiento constante dentro del hogar, ese cansancio inexplicable que no proviene del trabajo ni de las tareas físicas, sino de una presión interna que roba la paz, debilita el ánimo, impide el descanso verdadero y genera una constante sensación de tensión entre las personas, como si todo fuera más difícil de lo que realmente es, como si resolver un problema cotidiano se volviera una montaña imposible de escalar, como si hablar con cariño requiriera un esfuerzo sobrehumano. Este tipo de cansancio, que muchos achacan simplemente al estrés moderno, es una señal clara de que algo se ha filtrado en la dimensión espiritual del hogar y está drenando la energía emocional desde lo profundo, creando una especie de atmósfera pesada que incluso los niños perciben y que termina provocando aislamiento, falta de diálogo, apatía, frustración y una desconexión progresiva con lo que antes daba sentido, como la oración, la lectura de la Biblia o los momentos de comunión familiar. Otro síntoma silencioso pero letal es la inversión de prioridades dentro de la casa, donde sin que nadie lo diga abiertamente, Dios pasa de ser el centro a convertirse en una idea lejana, en una costumbre que se respeta de vez en cuando, en un tema incómodo del que ya no se habla con fluidez, porque la enfermedad espiritual no necesita negar a Dios para operar, solo necesita que lo ignores, que lo reemplaces poco a poco por la tecnología, por las distracciones, por las discusiones repetitivas, por la indiferencia, por las carreras diarias que lo hacen quedar en segundo, tercer o cuarto lugar. Y cuando eso sucede, cuando el Espíritu Santo deja de ser un huésped constante para convertirse en un visitante ocasional, la cobertura espiritual se debilita, los muros de protección se agrietan y la casa se vuelve vulnerable a todo tipo de ataques invisibles, desde sueños perturbadores hasta bloqueos financieros, desde accidentes extraños hasta enfermedades físicas que comienzan sin explicación médica clara. Y todo esto puede estar conectado, directa o indirectamente, con un fenómeno espiritual que ha sido ignorado por demasiado tiempo. También es frecuente que esta enfermedad se manifieste a través de un patrón cíclico de conflictos, donde las peleas se repiten con los mismos temas, donde las heridas nunca terminan de sanar, donde cada intento de reconciliación se ve saboteado por reacciones impulsivas, malentendidos o un orgullo que impide pedir perdón. Y aunque los miembros de la familia no lo vean como algo espiritual, en el fondo hay una fuerza invisible que se está alimentando del resentimiento, del juicio, de la falta de compasión y que ha instalado una especie de muro emocional entre las personas, impidiendo que el amor fluya con libertad. Este muro no siempre se ve en gritos o portazos. Muchas veces se camufla detrás del silencio, de la frialdad, de la distancia emocional que crece con los días
hasta que un día el hogar se convierte en un simple lugar de paso, sin calidez, sin presencia, sin propósito. Y en ese ambiente los niños crecen con ansiedad, los esposos se enfrían, los padres se sienten solos y los vínculos se debilitan hasta que uno de los miembros explota o se va. Y por último, una de las señales más trágicas de que la enfermedad espiritual ha entrado en casa es la pérdida progresiva del propósito. Cuando ya nadie se pregunta hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, qué sueños compartimos, qué metas queremos alcanzar juntos como familia, y cada quien comienza a vivir en su propio mundo, en sus pantallas, en sus rutinas, en su aislamiento, sin entender que ese vacío no es normal, que esa desconexión no es inevitable, que eso no es simplemente la vida moderna, sino el síntoma de una dolencia profunda que debe ser confrontada con la verdad, sanada con presencia de Dios y protegida con una vigilancia espiritual activa. Por eso, no podemos quedarnos en la superficie, no podemos ignorar lo que el Espíritu está revelando, porque este diagnóstico no es para condenarte, sino para despertar tu discernimiento, para sacudir tu espíritu y llevarte al siguiente nivel, que es entender de dónde viene esta enfermedad, cómo actúa y cómo podemos diferenciar lo que es de Dios de lo que solo parece espiritual, pero no lo es. Y ahora que has podido abrir los ojos a las múltiples formas en que esta enfermedad espiritual opera dentro del hogar, es vital que aprendas a distinguir su origen con claridad, porque no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Y no todo lo que se siente emocionalmente fuerte es necesariamente señal del Espíritu Santo. De hecho, una de las estrategias más sutiles y efectivas del enemigo es disfrazar su influencia con apariencia de piedad, de sensibilidad, de buenas intenciones que, en el fondo, están contaminadas por orgullo, confusión o heridas no sanadas. Aquí es donde el discernimiento se vuelve imprescindible, no como un don místico reservado para unos pocos, sino como una habilidad espiritual que todo creyente puede desarrollar cuando se somete sinceramente a la palabra, al consejo sabio y a la guía constante del Espíritu. Porque muchas veces lo que creemos que es una simple racha de estrés, un cambio emocional o una etapa familiar, en realidad es una forma de opresión que se ha infiltrado disfrazada de lógica, de razonamiento, de costumbre e incluso de espiritualidad mal interpretada. Por ejemplo, hay personas que creen estar siendo guiadas por Dios porque sienten una fuerte emoción o un impulso interior que les lleva a tomar decisiones drásticas, alejarse de seres queridos, cortar relaciones o cambiar de rumbo radicalmente, pero si no examinan esa voz con humildad y no la confrontan con la Escritura, con el testimonio de paz del Espíritu y con la sabiduría de líderes maduros, podrían estar obedeciendo no a Dios, sino a una herida disfrazada de convicción, a una rabia espiritualizada, a una reacción no sanada que se viste con versículos sacados de contexto para justificar el ego o la falta de perdón. Y así es como la enfermedad espiritual avanza, cuando se le permite hablar en nombre de Dios, cuando se confunden emociones intensas con revelaciones divinas, cuando se justifica el alejamiento de la familia como una temporada de desierto, cuando se abandona el altar familiar por necesidad de espacio, cuando se tolera el pecado en casa bajo el argumento de aceptación y amor incondicional, sin entender que el amor sin verdad no sana, solo adormece y termina abriendo puertas más peligrosas. Otra señal de confusión es cuando las personas sustituyen la relación con Dios por una vida espiritual hiperactiva pero vacía. Hacen muchas actividades religiosas, consumen contenido cristiano, escuchan predicaciones, repiten frases de moda, pero no oran con profundidad, no escuchan a Dios en el silencio, no confrontan su carácter con sinceridad, no rinden cuentas ni buscan sanidad interior. Ese tipo de vida espiritual puede parecer piadosa, pero en realidad está operando desde una desconexión con la fuente, desde un cansancio disfrazado de esfuerzo, desde una necesidad de validación y control que nada tiene que ver con la verdadera comunión. Y cuando eso sucede en el seno familiar, el hogar comienza a llenarse de un cristianismo de fachada, donde se habla de Dios pero no se vive con Él, donde se imponen normas religiosas pero no hay libertad en el espíritu, donde se corrige con dureza pero no se ama con ternura, donde se ora por apariencia pero no se perdona en lo secreto,
Y así el enemigo se infiltra aún más profundamente, porque se mueve cómodo en hogares que parecen consagrados, pero están divididos por dentro. También debemos aprender a diferenciar entre pruebas que vienen de Dios y ataques espirituales que buscan destruirnos, porque no todo sufrimiento es señal de que algo anda mal espiritualmente. Muchas veces Dios permite temporadas difíciles para refinarnos, para unirnos más como familia, para despertar un nivel más profundo de dependencia en Él. Pero si no hay discernimiento, esas pruebas se interpretan como castigos, como maldiciones, como abandonos divinos, y se reacciona con queja, con alejamiento, con incredulidad, en lugar de con fe, unidad y oración. Aquí el enemigo aprovecha la confusión para sembrar dudas, para dividir, para hacer que el esposo piense que la esposa es el problema, que los hijos son una carga, que la vida está en su contra, cuando en realidad es un proceso que Dios está usando para purificarlos. El discernimiento, entonces, es esa luz que permite ver más allá de la emoción, que permite decir, esto viene de Dios y debo abrazarlo con fe, o esto no viene de Dios y debo confrontarlo con autoridad. Finalmente, discernir no es solo identificar lo malo, sino también reconocer lo que falta, lo que se ha apagado, lo que se ha dejado morir poco a poco. Porque a veces la enfermedad espiritual no se manifiesta con grandes crisis, sino con una apatía progresiva, con una pérdida silenciosa del fuego, con una comodidad que reemplaza la pasión, con una tibieza que se vuelve la nueva normalidad. Y si no despertamos, si no permitimos que el Espíritu Santo nos revele estas áreas con claridad, terminaremos aceptando un cristianismo sin poder, una fe sin fruto, una familia sin presencia. Por eso, antes de pasar a las advertencias, antes de hablar de lo que no debemos hacer, necesitas detenerte, mirar a tu alrededor, mirar dentro de ti y preguntarte con sinceridad, ¿lo que estoy viviendo viene realmente de Dios o es una construcción que me he contado para no enfrentar la verdad? Porque solo cuando te atreves a mirar con ojos nuevos, podrás tomar decisiones que realmente transformen tu hogar. Una vez que somos capaces de ver con claridad espiritual lo que antes parecía confuso o disfrazado, es urgente exponer con firmeza aquellos errores frecuentes que, sin darnos cuenta, abren las puertas de nuestro hogar a esa enfermedad silenciosa que poco a poco va matando lo que más amamos. Porque uno de los mayores peligros no es el ataque evidente, sino la tolerancia progresiva a lo que sabemos que está mal, pero decidimos dejar pasar por comodidad, por miedo al conflicto o simplemente porque ya nos hemos acostumbrado a convivir con lo que antes rechazábamos. Y ese es el primer gran error: normalizar lo anormal, aceptar lo inaceptable, justificar con argumentos modernos lo que la Biblia dejó claro hace siglos, permitiendo que lo que un día fue un hogar lleno de luz se convierta lentamente en un campo neutral donde la oscuridad se mueve sin resistencia, porque nadie se levanta, nadie ora con autoridad, nadie confronta con amor lo que está destruyendo el alma de los suyos. También es un error común pensar que porque vamos a la iglesia o tenemos una vida exteriormente cristiana, eso nos blinda automáticamente del desgaste espiritual dentro del hogar. Hay familias enteras que oran en público pero no oran en casa, que hablan de fe pero no tienen conversaciones profundas entre ellos, que sirven en ministerios pero no se sirven mutuamente en lo cotidiano. Y ese divorcio entre lo espiritual y lo doméstico es terreno fértil para el enemigo, que no necesita grandes portales abiertos para entrar, sino grietas pequeñas, tensiones sin resolver, palabras que no se dicen, heridas que se esconden, miradas que se enfrían. No hay mayor contradicción que hablar del amor de Dios mientras se ignora al cónyuge, se desprecia a los hijos o se permite el abuso emocional en nombre de la autoridad. La enfermedad espiritual se alimenta del doble estándar, de la apariencia religiosa sin transformación real. Y cuando eso ocurre, el hogar se vuelve escenario de hipocresía, no de redención. Otro error peligroso es delegar toda la responsabilidad espiritual a una sola persona. Hay madres que cargan con toda la intercesión, padres que creen que solo ellos deben mantener el fuego encendido, hijos que creen que no tienen nada que aportar porque aún son pequeños o eso es cosa de adultos. Pero el reino no opera por jerarquías humanas, sino por unidad espiritual,
Y un hogar protegido es aquel donde cada miembro, según su capacidad, se involucra en la batalla, donde se enseña a los niños a orar desde pequeños, donde el esposo y la esposa se apoyan mutuamente en la intercesión, donde no hay un solo responsable, sino una red de cobertura familiar. Cuando toda la carga recae en uno solo, el desgaste es inevitable y la enfermedad espiritual aprovecha ese cansancio para sembrar desánimo, soledad, aislamiento. No podemos permitir que la guerra espiritual en casa sea una lucha de uno mientras los demás viven como espectadores. Todos deben estar despiertos, alertas, comprometidos. Asimismo, uno de los errores más sutiles pero más devastadores es el silencio ante los primeros síntomas. Cuando el ambiente en casa comienza a volverse más tenso, cuando hay frialdad inexplicable, cuando el cansancio emocional se vuelve crónico, cuando los miembros de la familia se aíslan o se vuelven indiferentes entre ellos, lo peor que podemos hacer es ignorarlo, esperar a que pase, fingir que no está sucediendo, porque lo espiritual no se resuelve con el tiempo, se resuelve con verdad, con luz, con acción decidida. El silencio es cómplice de la destrucción y muchas veces esa enfermedad que comienza como una molestia emocional termina siendo una ruptura espiritual profunda, porque nadie se atrevió a hablar, a llorar juntos, a orar con urgencia, a romper el hielo que ya se había instalado en la sala, en el comedor, en la habitación. No se puede combatir lo que no se nombra. No se puede sanar lo que se esconde por miedo al conflicto. Y por último, quizás el error más grave y frecuente es dejar de creer que el hogar puede ser restaurado. Cuando ya se han intentado oraciones, cuando ya se ha ido a consejería, cuando ya se han leído libros o buscado ayuda, muchas personas se rinden y aceptan como definitivo lo que solo era una etapa. El enemigo se aprovecha de ese agotamiento espiritual para instalar pensamientos de resignación. Nunca cambiará. Así somos. Lo intentamos, pero no funcionó. Mejor vivir cada uno a su manera sin hacernos daño. Pero ese tipo de acuerdos silenciosos son pactos con la enfermedad, no con la sanidad. Mientras haya fe, mientras haya una voz que clame, mientras haya alguien que crea en las promesas de Dios, siempre hay una posibilidad de restauración. La enfermedad espiritual no es invencible, pero sí es persistente y por eso requiere una resistencia mayor, una fe que no se rinde, una determinación que diga, aunque nadie más lo vea, yo seguiré orando, seguiré creyendo, seguiré peleando por este hogar, porque mi Dios no ha terminado con nosotros. Y ahora que conoces los errores que no puedes volver a cometer, que has visto las advertencias claras de lo que no se debe tolerar ni ignorar, es el momento de dar un paso hacia la acción concreta, hacia la solución práctica, hacia el plan espiritual que Dios tiene preparado para limpiar, sanar y volver a levantar lo que parecía muerto. Porque si estás dispuesto a seguir, lo que viene a continuación te dará las herramientas para romper el ciclo, restaurar la atmósfera de tu hogar y sellar espiritualmente a tu familia con la protección que solo Dios puede garantizar. Y ahora que ya se ha expuesto con claridad lo que ocurre cuando no se actúa, que has reconocido los síntomas, entendido el origen y evitado los errores que muchos cometen sin darse cuenta, lo más urgente es poner en tus manos herramientas concretas, pasos reales, decisiones específicas que puedas aplicar desde hoy, porque la fe sin obras es fe muerta y el conocimiento sin aplicación es apenas información estancada. Pero cuando se toma acción guiada por el Espíritu, se abre el cielo sobre el hogar y comienza un proceso de sanación que no solo restaura lo que estaba dañado, sino que edifica algo más fuerte que antes. Y el primer paso práctico, por simple que parezca, es limpiar el ambiente espiritual de tu casa. Esto no se trata de mover muebles o cambiar cortinas, sino de hacer una limpieza espiritual profunda. Revisa tu hogar con ojos de discernimiento y elimina todo objeto, símbolo, imagen, música, contenido o hábito que contradiga el Espíritu de Dios. Puede ser una película con carga oscura que se repite sin que lo notes, un libro que arrastra ideas contrarias a la palabra. Puede ser un altar a cosas pasadas, una costumbre que abre puertas a pensamientos de división. Puede incluso ser la ausencia de algo que debería estar, como una Biblia empolvada o una pared donde jamás se pronunció oración. Limpia con autoridad, unge las puertas,
Consagra cada habitación con oración específica. Declara que ese lugar será morada de paz, de verdad, de perdón, porque no se puede construir un altar nuevo sobre ruinas contaminadas. Hay que derribar lo viejo, lo tóxico, lo que ya no edifica, para que Dios tenga espacio donde habitar. Luego, establece una rutina espiritual diaria en familia. No importa cuán ocupados estén, ni si los hijos son pequeños o si el cónyuge aún no cree. Tú eres la semilla que inicia el despertar. Escoge una hora específica del día, aunque sea 10 minutos, para leer juntos la palabra, orar en voz alta, bendecir con palabras claras cada rincón de la casa. No necesitas ser un teólogo, solo necesitas convicción y humildad. Puedes empezar con un salmo cada noche, por ejemplo, el Salmo 91, leído despacio, creyendo cada palabra, dejando que penetre en el alma como agua viva. Y no te detengas si alguien se distrae, si alguno no muestra interés o si al principio hay frialdad. Lo espiritual muchas veces toma tiempo para brotar en el exterior, pero cada acto consistente es una semilla que dará fruto a su tiempo. La constancia, no la perfección, es lo que atrae la presencia de Dios. Cuando un hogar ora junto, aunque sea con voz temblorosa, aunque no se entienda todo lo que se dice, ese hogar se cubre con un escudo que ninguna tiniebla puede atravesar. Otra acción vital es restaurar los vínculos rotos dentro de la familia. Muchas enfermedades espirituales no entran por puertas grandes, sino por grietas de resentimiento, orgullo, falta de perdón. Haz una lista de las personas dentro de tu casa con las que hay distancia emocional, conversaciones pendientes, heridas abiertas, y ve uno por uno. Ora por ellos con nombre propio, bendícelos aunque te cueste. Pídele a Dios que te dé la oportunidad y las palabras para sanar lo que humanamente no puedes. En algunos casos, quizás debas pedir perdón, incluso si no fuiste el principal causante. En otros, deberás soltar ofensas viejas y mirar al otro con los ojos con los que Cristo te miró cuando tú mismo estabas roto. Esta sanidad interna no solo bendecirá las emociones, sino que sellará las brechas por donde antes el enemigo encontraba entrada. El perdón, aunque duela, es una muralla espiritual poderosa. La reconciliación no es debilidad, es estrategia divina. Y muchas veces la atmósfera espiritual del hogar cambia no por una oración fuerte, sino por un abrazo silencioso que rompió años de indiferencia. Finalmente, establece un altar familiar con propósito. No tiene que ser algo visible o decorativo, sino un espacio donde se decida que allí se hablará con Dios. Se buscará dirección, se agradecerá, se intercederá. Puede ser una mesa en la sala, una esquina del comedor, una silla frente a una ventana. Lo importante es que ese lugar se convierta en un símbolo de orden espiritual. Reúne a tu familia al menos una vez a la semana para hacer un acto de entrega conjunta. Pueden cantar una alabanza, leer una porción de la Biblia, orar unos por otros. Que ese momento no sea religioso ni forzado, sino auténtico, donde cada uno diga lo que siente, lo que sueña, lo que le pesa. Y cuando eso se vuelva costumbre, cuando ese altar se encienda de manera constante, verás cómo el ambiente de tu hogar empieza a oler distinto, como si el aire mismo hubiera cambiado, porque cuando Dios es entronado en el centro de la familia, lo demás empieza a ordenarse por añadidura. Y todo esto que ahora sabes, todo lo que estás a punto de aplicar, culmina de manera poderosa si lo cierras con un acto de oración sincera y en unidad. Por eso en el siguiente paso te invitaré a hacerlo juntos, en este mismo instante, porque no es un mensaje para sentir bonito, es un mensaje para actuar. Y lo primero que vamos a hacer es orar juntos, con fe, con fuego, con urgencia. Y ya que estamos aquí, con el corazón abierto, con la mente enfocada y con el deseo real de transformar el ambiente espiritual de nuestro hogar, no hay momento más oportuno que este para levantar juntos una oración poderosa, profunda y específica. No una oración de rutina ni una frase aprendida, sino una declaración directa al cielo, una súplica viva que sacuda las estructuras del espíritu y despierte la autoridad dormida en tu interior. Así que allí donde estás, no importa si estás solo, si estás con tu familia, si estás con lágrimas en los ojos o si te cuesta creer que algo cambie, simplemente cierra los ojos si puedes, coloca la mano sobre tu pecho
o sobre el lugar donde sientas que la batalla se está librando, y repite conmigo, no solo con los labios, sino con todo tu ser, como quien grita desde lo profundo de una casa en llamas, como quien no acepta más que la restauración y la protección de lo más sagrado. Padre Celestial, me acerco a ti en este momento no como quien repite palabras vacías, sino como quien reconoce que sin ti no puede proteger su hogar, como quien ha sentido la opresión en las paredes, la frialdad en los abrazos, el silencio en los cuartos y el temor en las noches. Por eso hoy clamo desde lo más profundo, que tu presencia llene cada rincón de esta casa, que tu luz disipe toda sombra invisible, que tu paz silencie toda discusión pendiente, que tu verdad rompa cada mentira que ha sido sembrada en los corazones de los que amo. Señor, yo levanto tu nombre sobre esta familia. Yo declaro tu señorío sobre este techo. Yo invito a tu Espíritu Santo a morar permanentemente en cada habitación, no como visitante, sino como dueño, no como espectador, sino como escudo, como guía, como protector absoluto. Te pido ahora, Dios eterno, que envíes tus ángeles con espada desenvainada a custodiar cada puerta, cada ventana, cada entrada física y espiritual de mi casa. Que coloques un muro de fuego alrededor de mis hijos, de mi pareja, de mis padres, de todo aquel que habita bajo este mismo techo. Y que si algo fue abierto por ignorancia, por desobediencia, por cansancio o por distracción, tú mismo lo cierres hoy con el poder de la sangre de Cristo. Que pongas un sello sobre esta casa que diga propiedad de Dios, que el enemigo vea y retroceda, que no encuentre grietas ni excusas para entrar. Yo perdono desde ya a todo el que ha causado heridas y pido perdón si yo mismo he sido instrumento de división o de caos. Pero ahora reclamo la restauración que tú prometiste, porque tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo declaro que mi familia morará ahí, que esta casa no será más territorio de guerra, sino altar de adoración, que las paredes no escucharán más gritos de ira, sino canciones de esperanza, que los pensamientos oscuros serán reemplazados por sueños nuevos, que los recuerdos de dolor serán transformados por testimonios de sanidad. Hazlo ahora, Señor, no mañana, no después, no cuando me vea mejor o sienta más. Hazlo ahora que me humillo, ahora que te invoco, ahora que reconozco que te necesito más que nunca. Limpia mi casa, sacude mi atmósfera, libérame de toda carga que no me pertenece. Sana cada alma rota que habita conmigo. Devuelve la pasión por tu presencia. Enciende de nuevo la fe que se apagó por el cansancio. Y si hay alguna cadena que aún no he visto, muéstramela, revélamela, pero no me dejes igual. No permitas que este video sea solo una emoción pasajera, sino el punto de partida de un cambio irreversible. Y si tú estás orando esto ahora y sientes que Dios está empezando a moverse, si sientes calor, paz, lágrimas o incluso lucha, no te detengas, sigue, porque lo que estás sintiendo no es casualidad, es la señal de que algo invisible está reaccionando a tu fe. Y cuando terminemos este video, quédate unos minutos más orando, camina por tu casa, habla con Dios en voz alta, no temas, porque esa es tu autoridad, esa es tu casa, ese es tu llamado. Pero antes de cerrar, quiero invitarte a algo más, algo que va a hacer que esta palabra se multiplique, que esta comunidad se fortalezca y que esta batalla no la sigas peleando solo. Porque aunque esta guerra espiritual muchas veces parece solitaria, no estás luchando solo. No eres el único que ha sentido que su casa se enfría por dentro, que el amor se desgasta sin explicación, que la risa se apaga como una vela bajo el viento. Y es precisamente por eso que necesitamos una comunidad viva, activa, espiritual, que camine en la misma dirección, que ore con fervor, que escuche sin juzgar y que se atreva a pararse en la brecha cuando otro cae. Este canal no es solo un lugar donde vienes a escuchar un mensaje. Es un punto de encuentro, una reunión de almas sedientas, de guerreros cansados pero decididos, de madres que claman por sus hijos, de padres que buscan recuperar el liderazgo espiritual de su hogar, de jóvenes que se sienten perdidos entre el ruido del mundo, pero siguen buscando la verdad. Así que hoy, más que nunca, te invito a ser parte activa de esta comunidad, no desde la distancia de un espectador, sino desde la cercanía de alguien que entiende que la victoria espiritual muchas veces comienza cuando nos unimos y dejamos de esconder nuestras heridas. Y para lograr eso,
quiero pedirte con todo el peso de este mensaje que no te vayas sin dejar tu marca aquí abajo. Deja un comentario, un testimonio, una palabra de ánimo, una petición de oración, incluso una simple frase que declare que esta palabra fue para ti, porque eso no solo alimenta tu fe, también nutre la fe de otro. Eso no solo es interacción digital, es siembra espiritual, es una manera de decirle a Dios: estoy despierto, estoy atento, estoy dispuesto y estoy junto a otros que también han sido tocados por esta palabra. Si has llegado hasta aquí es porque Dios te trajo, no por casualidad ni por algoritmo, sino porque Él sabía que tu hogar necesitaba esta palabra. Y ahora que la has recibido, tienes una responsabilidad: compartirla con otros, con ese amigo que sabes que no duerme en paz, con esa hermana que dejó de orar, con esa pareja que está a punto de separarse pero aún no ha cerrado la puerta, con esa madre que ya no sabe cómo guiar a su hijo, porque a veces una simple invitación, un simple enlace compartido puede ser la cuerda que alguien necesitaba para no dejarse ahogar. Y si todavía no formas parte de esta comunidad con un compromiso más fuerte, te animo a que te suscribas ahora mismo, que actives las notificaciones, no para llenar tu celular de alertas, sino para que cada vez que una palabra como esta salga al aire, tú estés ahí, listo, conectando con el cielo, junto a cientos, miles de personas que están en la misma batalla que tú. Este canal no es de un hombre, es de Dios, y está siendo usado para levantar hogares, para romper ataduras invisibles, para despertar un fuego nuevo en lugares donde solo quedaban cenizas. Y tú puedes ser parte de eso, no como consumidor, sino como soldado activo, como intercesor, como testigo del poder real de Dios en esta generación. Comenta, comparte, suscríbete, pero sobre todo, comprométete en tu corazón a no dejar que esta palabra muera aquí, que no se quede solo en un video más entre miles, sino que se transforme en una semilla eterna, que germina hoy pero que dará fruto en tu casa, en tu sangre, en tus generaciones. Y si sientes que hay algo que debes compartir, una historia, una pregunta, una petición urgente, hazlo ahora, porque aquí te escuchamos, aquí oramos contigo, aquí lloramos y celebramos contigo. Aquí somos una familia espiritual que entiende que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio. Y ahora que estás aquí, con todo esto dentro, con esta verdad encendida en tu espíritu, hay una última cosa que debes escuchar, porque antes de cerrar este encuentro, antes de que el silencio vuelva a llenar el espacio que ocupan ahora estas palabras, necesito que escuches con toda la atención de tu alma lo que está a punto de decirse. Porque no es solo un cierre, no es una despedida, es una declaración de guerra contra la oscuridad, una afirmación eterna de lo que Dios ya ha empezado a hacer en tu vida. Y si algo ha resonado dentro de ti durante todo este mensaje, si una sola frase ha tocado una herida que llevabas escondiendo años, si una lágrima se ha escapado sin que pudieras controlarla, entonces no te vayas sin llevarte esta promesa encendida como un fuego que no se apaga. Porque lo que Dios te ha entregado hoy no es teoría, es una espada, es una llave, es una instrucción específica para restaurar, proteger y transformar tu hogar desde adentro hacia afuera, desde lo espiritual hasta lo visible. Y ese salmo que ha sido mencionado, esa palabra sagrada que fluye como río en desierto, no es un adorno religioso, es un arma celestial. Y si la usas, si la haces tuya, si la declaras cada día, entonces verás cómo las puertas del infierno no prevalecerán contra ti ni contra los tuyos. No se trata de esperar que otros oren por ti, ni de confiar en que la atmósfera cambie sola. Se trata de tomar posición, de ocupar el lugar que Dios te ha dado como sacerdote, como protectora, como centinela de tu casa. Y esa autoridad no te la dio un video, ni una iglesia, ni una emoción temporal. Te la dio el cielo cuando naciste con un propósito y fuiste llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Hoy es el día en que ese propósito despierta, no con ruido ni espectáculo, sino con una convicción firme que dice: mi hogar pertenece a Dios, mis hijos caminarán en su verdad, mi matrimonio será restaurado, la enfermedad espiritual será quebrada y ninguna maldición heredada tendrá poder sobre lo que el Espíritu Santo ha redimido con sangre. Porque cuando un hijo de Dios se levanta, cuando una madre decide orar a medianoche, cuando un padre vuelve a arrodillarse, cuando un joven deja de escuchar mentiras y empieza a proclamar la verdad,
el infierno tiembla, el enemigo retrocede y la historia familiar cambia para siempre. Así que mientras este video termina, lo que Dios ha empezado apenas comienza. No pienses que ya lo has recibido todo, porque lo más profundo aún está por manifestarse. Lo más hermoso todavía está por florecer y lo más poderoso está en lo que harás después de apagar la pantalla. ¿Volverás a lo de siempre o tomarás esta palabra y la harás parte de tu rutina, de tus pensamientos, de tu atmósfera? La decisión es tuya, pero la promesa es de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si tú decides habitar ahí, si haces de su presencia tu refugio diario, no habrá oscuridad que logre tocar lo que Él ya ha marcado como suyo. Y ahora sí, con este último suspiro de esta palabra, dejo sembrada en tu espíritu esta semilla de vida, de restauración, de fuego nuevo, pero te pido algo más. Vuelve a este video cada vez que lo necesites. Vuelve a orar el Salmo. Vuelve a repetir las verdades que han salido de aquí. Y si algún día dudas, si sientes que la batalla arrecia otra vez, no lo enfrentes solo, ven aquí, comenta, ora con nosotros, porque esta no es solo una publicación, es un altar levantado en medio de la tormenta, y tú formas parte de él. Que el Señor te guarde, te levante, te proteja y te guíe, y que esta palabra no se borre de tu memoria, sino que se escriba con fuego en tu historia. Dios ya empezó algo y lo terminará. Amén.